Bueno, pues ya tenemos el segundo día, que son las emociones, y la frase de arriba dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mejor que no lo digas. Es una recomendación a tener cuidado con lo que no decimos para no tener que arrepentirnos después. Y ya, sin más, vamos a entrar en las emociones. Es casi seguro, estoy casi seguro yo, de que la mayoría de la gente tiene un concepto equivocado de lo que es una emoción, porque generalmente se cree que es algo que brota de pronto como una ebullición y una explosión y se siente como una subida de adrenalina y cosas así. Pues la emoción es otra cosa completamente distinta. Muchos autores dicen que la propia palabra tiene su definición. Es emoción, es energía en movimiento. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Cuando una mosca se posa en mi mano, pues yo lo siento en mi piel, claro, lo noto. Mis terminales nerviosos lo transmiten al cerebro y la sensación me llega. Muevo la mosca, muevo la mano, perdón, y la mosca se va. ¿Pero qué es lo que me ha impulsado a mí a mover la mano? Pues simple y llanamente una emoción. Esos terminales nerviosos han llegado a mi cerebro ha procesado, ha producido una pequeña emoción que yo no noto, no son perceptibles, ha mandado la orden y entonces evita eso que está molestando un poco. No hay movimiento si no hay emoción que lo provoque y luego veremos que tampoco hay emoción si no hay movimiento. Y esto ocurre, esto de la mosca y mil cosas más que no ni me doy cuenta muchas veces, sin que yo me emocione, sin que yo me ponga tierno. Este es un concepto nuevo que deberían de incorporar ustedes al acervo personal, a su cultura personal, a su patrimonio personal. Y bueno, pues igual que la mosca, ¿cuántos miles y millones al cabo de una vida hacemos movimientos pequeños que significa que detrás ha habido emociones? Pues tenemos el ejemplo de los 70.000 pensamientos diarios y todo eso. No hay emoción sin pensamiento, ni pensamiento sin emoción, ya lo hemos dicho, lo repetimos, porque tiene que quedar como muy grabado, muy claro. Bien, en la vida nacemos y lo primero que estamos adquiriendo son experiencias, porque todo son experiencias para nosotros. Acabamos de llegar al mundo, no lo conocemos, no tenemos tampoco el cerebro hecho para conocerlo, para comprenderlo, para razonarlo, y lo único que pasa es que vamos acumulando como una esponja experiencias. Experiencias algunas agradables, otras desagradables. Al niño lo sacan de pronto a veces con dolor. El niño llora, tiene que llorar, tiene que empezar con los pulmones a funcionar porque ya no está en el líquido amniótico y el oxígeno ya no le llega a través del cordón umbilical de la madre, entonces tiene que empezar a respirar, eso le empieza a llorar enseguida, la luz le molesta en los ojos, lo tocan, oye gritos, oye ruidos que no conoce, y así sucesivamente son experiencias, una experiencia, y así un día, un mes, otro mes, y va aprendiendo a base de experiencias, va aprendiendo. Y entre las experiencias también que recibe y que es muy importante esta, es la trascendencia. Que quiere decir que el niño se va dando cuenta por experiencia, claro, de que, bueno, al principio está solo, él está solo en el líquido amniótico. Después se da cuenta de que hay más gente, vamos a decir, él no sabe ni lo que es gente, pero entendámonos, más cosas, seres parecidos a nosotros, más ruido, más, le rodea mucho, muchas cosas. Después va a la guardería y es más como él. Después va, y así va creciendo el ámbito de su conocimiento, de tal manera que su ser trasciende, se da cuenta de que no es ni el único ni está solo. Todo es trascendente, todo es más allá, todo es, incluso lo religioso también, que no me estoy refiriendo a eso, pero que también está ahí, lo trascendente. Bien. Esas dos cosas confluyen en crear una identidad en él. Tengo que hacer un paréntesis para decir que este esquema, que es básico y fundamental para entenderlo, no es, eh, no tiene, no lo he hecho con rigurosidad científica. Yo no hago las cosas así. Yo lo hago basado, obviamente, en la ciencia, pero con enfoque siempre pedagógico. Porque no tiene ningún sentido que yo empiece aquí a decir cosas, tecnicismos psicológicos, psiquiátricos, médicos, químicos, biológicos, etcétera, y la gente no se entere. Por eso sacrifico a veces un poco la rigurosidad científica
en favor de la comprensión pedagógica. Y continúo. Bien, esa identidad inmediatamente empieza a tener necesidad de rellenar creencias, de fabricar creencias. Hay una edad que todos conocemos de los 8, 10, 12 años que se llama la edad de los porqués, porque el niño no para de preguntar por qué. Incluso hay una enciclopedia que se llama la enciclopedia del porqué, con 7 o 8 tomos, para que los padres tengan respuesta a todas las miles de preguntas que le van a dar. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay policía? ¿Por qué llevan una pistola? ¿Por qué hay hombres buenos y malos? ¿Por qué hace falta ir al colegio? ¿Por qué hace falta estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos son porqués. Y al final, esos porqués se van acoplando. Ese barullo de experiencias, de miles, de millones que tiene el cerebro en las neuronas, pero que están un poco, digamos, desordenadas, vamos a decirlo así, se van colocando en las estanterías, comillas, del cerebro a medida que se convierten en creencias. Es decir, creo que la lluvia cae por esto y por lo otro. Creo que la policía está para esto y para lo otro. Creo que hay hombres buenos y malos por esto y por lo otro. Es decir, las creencias le van dando coherencia y va comprendiendo el mundo que le rodea, en el cual, lógicamente, tiene necesidad de vivir porque no tiene otro. Esas creencias funcionan a base de pensamientos y emociones, lo hemos visto con la mosca, van de la mano, hasta el punto de que no hay uno sin otro, lo hemos dicho, ni otro sin uno, y están constantemente unidos por una línea que la vamos a ver ahora mismo, esa línea horizontal que los une. Ambas cosas, cuando persisten, se repiten y se alimentan, dan lugar a los sentimientos. Ejemplo muy familiar y muy conocido y muy fácil para entender todos. Un chico conoce a una chica y pues se siente atraído por ella. De pronto le gusta su cara, le gustan emociones. Se siente atraído, emoción. Piensa en ella cuando la deja en la puerta de su casa, pensamiento. Al pensamiento se emociona, qué bien, cómo me gusta, cómo me gustaría seguir saliendo con ella. Le llama por teléfono, pensamiento. Oye, ¿te gustaría? Sí, emoción, automáticamente. Y así sucesivamente. Claro, de tanto repetir coordinadamente emociones y pensamientos, nace un sentimiento que es duradero, no es tan fugaz como los pensamientos sueltos y las emociones sueltas. Y ese sentimiento es el amor. El amor. Y a partir de ahí, pues nacen las actitudes, los estados de ánimo, quiero estar siempre contigo, quiero ser feliz contigo, quiero vivir a tu lado, etcétera, etcétera, y a este niño lo quiero tanto y no sé qué. Y de ahí nacen todo el bagaje de conductas de todas las cosas que va a hacer durante su estancia en esta vida. Quiero hacer una llamada de atención a un punto concreto, y es que en el curso vamos a dar pensamientos, lo dimos ayer, estamos dando emociones ahora, mañana serán creencias y pasado mañana será experiencia trascendente, la espiritualidad, es una experiencia de trascendencia. Es decir, aquí están los 4 puntos cardinales, en los que se apoya la personalidad humana, la identidad humana. Y estos tres, las creencias, los pensamientos y las emociones, por decir alguna cosa jocosa, serían como el triángulo de las Bermudas, como el lugar que no puede faltar, que siempre están juntos y que siempre lo absorbe todo. Entonces, los 4 puntos cardinales y el centro neurálgico al cual van todos y del cual proceden todos. Importante esta diapositiva, muy importante porque presenta el esquema general del curso y del ser humano. Un coche es un sistema complejo, evidentemente, que para funcionar necesita una chispa que ponga en marcha el motor. Y esa energía calorífica del motor, el combustible,
se convierte en energía mecánica en movimiento, energía calórica para la calefacción y aire acondicionado, energía luminaria o lumínica para las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Pues igualmente el ser humano necesita una chispa. Es un sistema complejo también y necesita un impulso que lo ponga en marcha para hacer frente a la vida. Y esa chispa son precisamente las emociones. Vivimos muchos estados de ánimo cambiantes durante la vida. Estamos contentos y felices, nos dan una mala noticia, nos ponemos tristes y deprimidos. Luego estamos satisfechos porque hemos encontrado una persona que nos ha estado diciendo cosas de su vida y tal, y se nos ha olvidado el problema, perdón, y así sucesivamente. Todos estos estados, todos ellos, tienen asociados una serie de emociones, cada uno la suya, que se manifiestan por un comportamiento específico. Vamos a ver ahora, como ejemplo inicial y sencillo, cómo un estado de ánimo, de alegría, de serenidad, cómo interactúan, sobre todo los pensamientos, las emociones y las creencias, y también el cuerpo con ellas. Yo veo el sol, abro la ventana de mi cuarto, veo el sol, un sol luminoso, me gusta verlo, y automáticamente sonrío y respiro hondo. En el sol, es el cuerpo, los sentidos los que están actuando, me traen una sensación a mi cerebro y en mi cerebro se produce una emoción que me lleva a sonreír y me produce ganas de respirar hondo. Es decir, una emoción me lleva a un comportamiento. Me digo qué bonito es vivir, que la vida es bella, qué bonito y todas estas cosas, y eso es un pensamiento sobre todo, en más cosas, pero es un pensamiento. Me brillan los ojos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está viviendo los sentimientos que yo vivo, los pensamientos y las emociones que yo vivo, y mi lagrimal segrega más lágrimas para que tenga más nitidez, para que vea con más facilidad, para que no me tenga que restregarme los ojos y vea las cosas, el sol y la vida y todo esto bella con más facilidad. Tengo, al mismo tiempo me viene una sensación agradable de calor, mi cuerpo, está ahí mi cuerpo. Y durante el día, ya a partir de ahí, tengo el día encarrilado, hablo firme, soy expansivo, soy comunicativo, estoy alegre. Por eso digo por las mañanas que hagáis de daros un beso y abrazaros y decir te quiero y tal, porque para que sea un detonante para todo el día. De tal manera que todo esto al final me produce sensación de bienestar, de alegría y de serenidad. Otras ideas. No hay emociones buenas y emociones malas, no las hay. Porque lo que para una persona es limitativo, es malo, puede ser potenciador o bueno para la otra. Sí hay emociones agradables y desagradables, pero son apellidos que le hemos puesto nosotros. Las hemos clasificado así, según que nos hacen sentirnos bien o mal. Pero vuelvo a insistir que las emociones son neutras. Un ejemplo. Si el miedo hace que una persona prepare una conferencia con todo detalle y al final le aplauden y queda muy bien, le felicitan y todo eso, el miedo que tenía a quedar mal ha sido para él una emoción potenciadora. Pero otro caso es que otra persona que se paraliza, que no es capaz de dar pie con bola y al final, bueno, no le tiran tomates, pero casi. Es decir, un fracaso la conferencia. El renglón de abajo que dice sermoncito no es de ahí, es de la siguiente que se coló ahí. No sé por qué. Entonces, para la primera persona, el miedo ha sido potenciador y para la segunda, el miedo ha sido limitativo. Otro ejemplo. Todos pensamos, sin duda, sabemos, que enfadarse o gritarle a alguien es algo negativo y más aún a un niño. Y es verdad. Pero, sin embargo, si tú ves que tu hijo de 2 años o de 3 años me está metiendo los dedos en un enchufe y encima hay agua en el suelo, o si ves que está en el borde de un precipicio, tú tienes que intervenir enérgicamente con un grito y con un tirón del brazo del niño. No le puedes decir, oye, mira, niño, esto que estás haciendo, mejor date cuenta, es imposible, sobra el sermoncito paternal. ¿eh? El enfado y el grito han sido, el enfado entre comillas, y han sido apropiados.
A veces, hablando de enfados, decimos a una persona, me haces enfadar con eso que me estás diciendo. Bueno, está mal dicho, pero está mal dicho porque está mal procesado. Porque si yo me enfado y otros no, el enfado es producto mío. Si esa persona está diciendo que mi equipo de fútbol no vale nada y yo me enfado y otras personas que están ahí que son del mismo equipo de fútbol no se enfadan, entonces el enfado es mío. No es esa persona que me hace enfadar. Me hace enfadar mi reacción ante lo que dice. Es decir, me enfado cuando haces o dices eso. No eres tú quien me enfada, sino tu conducta o tus palabras. Y deducimos aquí una regla de oro, que no son las personas ni los acontecimientos los que nos hacen sufrir, sentir bien o mal, sino nosotros, según reaccionemos ante esos acontecimientos. Uno de los principios básicos de la programación neurolingüística, de la cual soy profesor, dice que toda conducta tiene una intención positiva. Bueno, si esa persona está insultándome, pues viene de una mente retorcida, malformada, sabe Dios lo que ha vivido, los palos que ha recibido de la vida, y en ese momento necesita hacer eso porque no sabe hacer otra cosa. Cree que es lo mejor en ese momento. Más gordo todavía, un asesino mata a una persona. Y yo pregunto, ¿tiene intención positiva? Me diréis que no, obviamente. Pero sí, tiene intención positiva. Porque para él, con la estructura de su mente, con todo el cúmulo de basura y de sufrimientos y de disgustos y de berrinches y de decepciones y de frustraciones que ha acumulado durante la vida, en ese momento entiende su mente que lo más positivo para él, positivo no quiere decir bueno, ya lo estamos diciendo, positivo, lo positivo, lo que le conviene, lo que necesita es quitar de en medio a esa persona y por eso la mata. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Pues que mira, no tiene sentido que yo me enfade con la persona, con el asesino, no tiene sentido. Las conductas están mal, obviamente, y a ese señor que tiene esa conducta, que es peligrosa para la sociedad, hay que meterlo en una jaula, en la cárcel, vale. Pero mira, imagínate un día que yo estoy en un zoológico y me acerco a la jaula donde están los leones. Y mira, un león saca la zarpa por los barrotes y me da un zarpazo. Y me destroza el brazo, tengo que ir al hospital y bueno, operación, médico, puntos, todo eso. Yo te pregunto, ¿tiene sentido que yo me enfade con el león? No tiene ningún sentido. El león hace leonadas, hace lo que hacen los leones, pero porque no saben, su mente no tiene capacidad de hacer otra cosa. Bueno, pues esa persona que me insulta hace insultadas, es decir, no tiene capacidad para otra cosa. Y el que asesina, en ese momento, hace pues asesinadas, entenderme el juego de palabras, porque en ese momento es lo único que su cabeza es capaz de ver. Igual que el que se suicida, pues también lo ve así, no tiene otra salida, no la ve de otra manera, no puede hacer otra cosa. En la vida, las experiencias que hemos visto antes en el gráfico anterior, en el esquema anterior, todo eso son estímulos, todo. Suena un timbre, suena el ascensor, suena el despertador, me llaman por teléfono, me saludan en la escalera, mi jefe me dice algo, yo qué sé, todos son estímulos que entran, que entran, que entran, porque la cadena de las experiencias que de pequeño empezó no termina nunca en la vida. Siempre estoy recibiendo nuevos estímulos. Lo que pasa es que yo a estas alturas de la vida, ya un poco adulto, en cuanto ya dejo de ser niño, yo ya las puedo procesar. ¿Eh? No necesito los porqués, algunas veces sí, pero ya no son vitales para mí esos porqués. Pero claro, pasa una cosa, y es que si un mismo estímulo le viene a 10 personas a la vez, seguramente hay 10 respuestas distintas.
si hay 10 personas en una habitación y se hunde el techo, por decir una cosa, y el juez le pregunta a los 10 independientemente, cada uno dentro de lo general, cada uno dirá una cosa, porque es lo que ha sido capaz de ver y lo que su mente ha interpretado. De tal manera que el juez, reuniendo los 10 testimonios, pues tendrá una visión más completa. Pero claro, la cuestión está en que por qué, de qué depende, mejor dicho, que yo dé o que tú des o que el otro dé, cada uno su respuesta. Pues es muy sencillo. Depende de cómo yo tenga la cabeza amueblada. Depende de mi proceso interno. Depende de mi educación. Depende de mis experiencias. Depende de cómo estén puestas y encadenadas mis neuronas. Depende de todo lo que yo tengo dentro, acumulado por la experiencia de la vida, por los palos de la vida, por las alegrías de la vida, por las frustraciones de la vida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la clave está en el proceso interno. Si una persona me hace algo, ¿qué es lo que yo hago? Echarle la culpa y esperar que deje de hacer lo que hace para que yo me sienta bien. Es decir, de alguna manera casi corto esto por aquí. ¿eh? Mi proceso interno es devolver la pelota. El estímulo se lo devuelvo. Es decir, oye, esto para ti. Y deja de hacerlo porque a mí me sienta mal. Es un bucle que no acaba nunca, o claro, porque por fuera el estímulo siempre es el mismo. Las flechas envenenadas de la vida me van a llegar igual, vengan de quien vengan y como vengan. Entonces, la única cuestión que hay aquí es arreglar esto, que soy yo que está dentro de mí, porque esto y el entorno, el mundo exterior, yo no lo puedo arreglar, pero sí me puedo arreglar a mí mismo, a mí mismo. Los estados de ánimo o se disfrutan o se padecen. Hoy me siento bien, disfrutas. Hoy estoy triste y me he levantado así, no sé por qué, se padeces. Y generalmente no sabemos cambiar de uno a otro, no sabemos pasar del padecer al disfrutar. Y nos conducen a veces a los clásicos resultados paradójicos de hacer lo que no quiero y no hacer lo que sí quiero. Seguir fumando, que es lo que no quiero, y no hacer lo que sí quiero, que es dejar de fumar. Y lo mismo para cualquier otro ejemplo. Hasta ahora se ha dicho, yo es que soy así, y todavía se oye, yo lo oigo a veces. Yo nací así, ¿yo qué le voy a hacer? Yo no puedo cambiar. Hoy ya se puede decir otra cosa. Oye, mira, no tienes por qué seguir siendo así si tú no quieres, claro. Puedes ser de otra forma, puedes cambiar, obviamente, siempre que tú quieras. Entonces, ha llegado, mis queridos amigos y amigas, la hora de cambiar. La investigación actual, la psicológica, la médica, la biológica, la bioquímica, muchas disciplinas que están alrededor de la conducta y del ser humano, están centradas en conocer la influencia de las emociones y los estados de ánimo sobre la salud, porque saben que muchas de las cosas que ocurren son por eso, son motivadas por las emociones. Efectivamente, hay universidades que hablan incluso del 95% de las enfermedades diciendo que son psicosomáticas, que son producidas a la larga y sin darse cuenta, lógicamente, por la mente. Porque dicen, son los efectos negativos, al final y al cabo, sobre el cuerpo de dos cosas, dos factores. Uno, una vida poco sana, alimentación inadecuada, sueño insuficiente y poco descanso, ejercicio ausente, etcétera, y emociones y estados de ánimo no controlados. El cuerpo se resiste, reacciona como puede, se defiende, la enfermedad es una defensa del cuerpo, se defiende de esas oleadas que le llegan bioquímicas y bioeléctricas del cerebro, y el cerebro tampoco tiene la culpa porque es así como ha sido formado.
Y la cosa tiene complicaciones también, porque nuestra mente inconsciente tiene que tomar pues millones de decisiones cada día. No solo para resolver el problema de ir por aquí o por allá, o de coger este papel o el otro, llamar por teléfono o no llamar, y la gente, no, sino que nuestro cuerpo que funciona, y que aquí no se ve, no se puede leer por lo pequeño que es, hace constantemente, diariamente y constantemente una serie de funciones que son controladas por nuestra mente inconsciente. La digestión, ¿por qué de pronto ácido clorhídrico? Porque ha entrado en el estómago en ese preciso momento comida y hay que triturarle y tal, la circulación de la sangre, porque el corazón se pone más deprisa, porque de pronto hay un sobresalto, es decir, una conexión total regida por la mente inconsciente, en su mayoría, no en su totalidad, para dar respuesta dentro de ese trinomio estímulo-proceso-respuesta a las mil situaciones que el hombre está viviendo. Entonces, y es precisamente el sistema emocional, el sistema límbico, el que está fundamentalmente encargado de ponernos en marcha para esas respuestas. Pero, aunque siempre es rapidísimo, no siempre acierta, porque no tiene hábitos creados. Si tú, cuando empezaste a conducir, que no tenías el hábito creado, pues te equivocabas, no acertabas, porque no tenías el hábito creado, no tenías respuestas automáticas todavía de cómo se cambia de marcha o cómo se gira el volante o lo que fuera, no tenías quizás recursos, es decir, te faltaban cosas porque nadie te las había dado, nadie te había enseñado. En este caso que estamos hablando aquí, nadie te había enseñado a ser feliz. Y ahí vienen la mayoría de los problemas psíquicos y psicosomáticos. Esta frase está tomada de un libro de medicina, de una introducción de un libro de medicina. Del correcto manejo de nuestras emociones dependerán en gran medida nuestra serenidad y nuestra paz interiores, nuestra salud física y mental, nuestros afectos y nuestro desenvolvimiento social y económico. En definitiva, nuestra felicidad. ¿De qué depende? Del correcto manejo de nuestras emociones. ¿Y qué es lo que depende de eso? Nuestra felicidad. De la primera línea a la última. Eso es así. Aquí tenemos un gráfico que nos va a permitir ver un poco cómo actúan las emociones y qué bendición que la evolución nos las haya regalado para alertarnos, esa es su misión, de peligros y de consecuencias negativas que vienen y para hacernos gozar de las positivas. Imagínate que tú estás un viaje en la India y vas por la jungla, por la selva y de pronto ves una cobra a tus pies. Y claro, das un brinco inmediatamente. ¿Qué pasa ahí? Pues que tu ojo ve la cobra. Esto que voy a decir pasa en centésimas de segundo, pero lo voy a desglosar para que se entienda. Tu ojo ve la serpiente. Tu ojo le pasa al tálamo, al hipotálamo, al tálamo, le pasa la información. El tálamo se la pasa a la amígdala y la amígdala le da orden inmediata a las dos piernas para que peguen un brinco y se alejen 1 metro o 2 de la serpiente. Recuerda que en el esquema que hacíamos antes, donde estaban las creencias y todo eso, de las emociones partía a veces una flecha directa a las conductas. Este es el caso. Pero claro, tú estás saltando, has saltado, y mientras estás en el aire, que no estarás más de 2 o 3 décimas de segundo, mientras eso ocurre, el tálamo le pasa información al cerebro, al córtex, y el cerebro dice, ah, claro, por eso la amígdala ha actuado. Incluso puede que crea él el que ha sido el que la ha activado, es posible. La gente lo dice así, no tuve que saltar. Es decir, no mi cerebro tuvo, no mi amígdala, no, tuve que saltar, es decir, yo, con mi sabiduría, tuve que saltar. Por eso se dice a veces que una decisión, nuestro cerebro, nuestra mente inconsciente lo sabe 10 segundos, hay quien dice 10 minutos, antes de tomarla, porque ya sabe lo que se va a tomar. Bien, por un lado tenemos la mente racional, que es la que delibera, la que reflexiona, la que piensa, la que analiza,
Y por otro lado, la emocional, que es la pasional, la intuitiva, la creativa y todo eso, es más impulsiva. Estas tienen que existir un equilibrio, tienen que funcionar en colaboración, porque si no, hay un desequilibrio, ¿eh? Si funciona una con más intensidad que la otra. Y cuando la emocional, las pasiones se desbordan, anula por completo a la mente racional. De ahí viene la famosa palabra de crimen pasional. Es decir, se volvió loco y mató a él o a ella y todo. Hay canciones, hay muchas cosas sobre este tipo de actuaciones. Entonces, hablando en general, podemos decir que todos los trastornos de conducta tienen un origen emocional. De la misma manera que todas las conductas equilibradas y satisfactorias tienen también un origen emocional. Eso nos permite rotundamente afirmar que la mayoría de nuestros sufrimientos, por lo que es lo mismo, de nuestras fuentes de infelicidad, radican, proceden, emanan del mundo emocional. Bien, hoy sabemos que hay unas emociones principales básicas y que de ellas se derivan, como un racimo de uvas, todas las demás emociones que son pues como si fueran sus hijas. La pirámide emocional sería pues una emoción en la cúspide, que es la fuente principal de todas, que es el miedo. Después hay 5 emociones hijas de las anteriores, que son cólera, tristeza, rechazo, sorpresa y amor. Y finalmente hay como 500 emociones, que son hijas de las hijas, que son las que nos hacen la vida imposible. A veces, no todas, porque hay algunas que son agradables. Vamos a ver unas cuantas características de las emociones interesantes, tenerlas en cuenta. Las emociones negativas duran más tiempo que las positivas. Las emociones son neutras, ya lo hemos dicho, nunca son perjudiciales. Tampoco las negativas. Tenemos que aprenderemos seguramente a considerarlas nuestras amigas. Nos advierten de algo exterior. Nunca se deben reprimir, nunca reprimas una emoción. Nunca. Si no sabes qué hacer con ella, piensa en otra cosa, lo que sea, pero nunca la reprimas, nunca la combates, porque te estás combatiendo a ti, son mecanismos de defensa tuyos. Las emociones son contagiosas, como los bostezos, que son contagiosos. Si estoy alegre, transmito alegría. Si estoy triste, comunico tristeza. Y hay mucho analfabetismo emocional, la gente no sabe mucho nada. Poca inteligencia emocional a pesar del libro de Goleman. Bien, cuando tienes un recuerdo en tu interior, ese recuerdo se te representa cuando lo evocas de una de dos formas. O lo estás viviendo de nuevo como protagonista, como si estuviera ocurriendo en tu vida y lo estuvieras haciendo otra vez, eres protagonista de eso que recuerdas, o como si fueras un espectador que está en el teatro o en el cine y está viendo en la pantalla esa película que puede ser suya, de él como protagonista, pero la estás viendo desde fuera. Cuando ves las cosas, cuando recuerdas, evocas las cosas como si las estuvieras viviendo, se dice que estás asociado a ese recuerdo. Y cada vez que te viene es como si ocurriera otra vez. Y cuando lo ves desde lejos, se dice que estás disociado. Esto tiene una importancia enorme, enorme en la vida emocional, porque si los recuerdos negativos los evocas estando asociado, como si estuvieran pasando otra vez, pues sufres otra vez de nuevo. Una vez conocí a una anciana, una señora muy mayor, en un pueblo, que iba pues vestida de negro, con un pañuelo negro en la cabeza, muy común entre las mujeres de los pueblos. Y bueno, pues no sé por qué, ni cómo, ni cuándo, pero
hablé con ella, por alguna razón, no sé por cuál. Y le pregunté, por divulgación y por lógico, pues, señora, pero ¿por qué lleva luto? Dice, no, es que mi hijo se murió. Ay, cuánto lo siento, señora, caramba. Cuánto lo siento, eso es lo peor que puede pasar en el mundo y tal igual. ¿Y cuándo se murió? Hace 15 años. Esta buena mujer, la pobre, no sabía hacer otra cosa. Cada día vivía como si en ese momento se hubiera vuelto a morir su hijo. Vivía asociada al recuerdo de la muerte de su hijo. Y no lo podía remediar, no lo sabía remediar, nadie le ayudaba a cómo hacerlo. Y si el recuerdo no es negativo, sino positivo, y lo recuerdas disociado, pues no disfrutarás como lo disfrutarías si estuvieras asociado. Como ves, según sea negativo o positivo, es mejor vivirlo asociado o disociado. Y ocurre que todos tenemos una forma preferente de recordar las cosas. Solemos recordar más veces lo asociado que lo disociado o al revés. Y vamos a hacer un mini ejercicio de 1 minuto que te va a servir para luego en casa poder hacer otras cosas que te voy a encargar. Imagínate por un momento que estás aprendiendo a montar en bicicleta. Cuando aprendiste a montar en bicicleta, imagínatelo, recuérdalo. ¿Cómo te ves? ¿Sentada en la bicicleta o sentado y haciendo equilibrios con el manillar y tal, y que te caes, que no te caes, pasando apuros? ¿O te ves desde lejos? Hay que ver cómo estaba yo ahí, pedaleando y tratando de salir adelante, pero me caí, etcétera, desde fuera. ¿Cómo lo ves? Si lo ves de la primera manera, estás asociado a ese recuerdo. Y si lo ves desde lejos, estás disociado de ese recuerdo. Vamos a ver cómo se puede hacer que algo que está disociado y queremos asociarlo, pues hacerlo así. Es un ejemplo que tú tienes que después, cuando hagas el ejercicio que te mandaré, trasladarlo a tu caso concreto que quieras arreglar. Imagínate que estás en un sitio tranquilo, ponte cómodo, cierra los ojos, relajación profunda y piensa que estás tumbado boca arriba en la arena de la playa. No tú puedes ver el cielo azul, lo tienes arriba, pero no puedes ver tu propio rostro, lógicamente, como lo vería alguien que estuviera frente a ti. Sí puedes distinguir tus manos y tus pies, los ves. También sientes en la espalda los montículos de arena, el calor del sol, la arena húmeda. Puedes, escuchas el sonido de las olas y coges la arena, la hueles y sientes el olor a mar de la arena. Si tú vives el recuerdo X, en este caso sería lo de en la playa que estuviste este verano, pero puede ser el recuerdo que tú quieras arreglar. Si tú lo vives así, estás asociado a ese recuerdo, a esa situación. Disociado, pues vamos a hacer el caso contrario. Cuando quieres disociarte de algo, pues entonces respira profundo lo mismo, visualiza una pantalla de televisión en la que está viendo una película a ti tumbado sobre la arena. Imagínate que tu pareja o quien fuera de tu familia este verano o el anterior o cuando fuera en la playa te estuvo haciendo con una cámara de video una película y tal y tú ahora la estás viendo. Eres tú el protagonista, pero tú estás fuera de la película, no estás reviviéndola. Entonces puedes ver detalles que no veías en el ejercicio anterior, puedes ver las cosas que había detrás de ti que no veías, no sientes la arena abajo de ti, no sientes el calor del sol, no sientes el tacto y el olor de la arena. Es un espectador, no un protagonista. Si lo vives así, lo vives, estás disociado. Y puedes hacer con este ejercicio disociarte. Si estás asociado, disociarte. Si le sientes la arena, no la sientas. Es decir, disociarte. Y el ejercicio que vas a hacer en casa es para alcanzar 3 objetivos. El primero, para averiguar tu tendencia predominante, si tiendes a ser asociado o tiendes a ser disociado. El segundo es para conocerte mejor y sufrir menos, claro.
Y el tercero, para crear ya el hábito, no solo para el curso, sino para siempre, para que cuando un recuerdo de pronto te viene negativo y lo sufres y sufres, disociarlo, porque sabrías hacerlo. ¿Eh? Bien, vas a coger una lista, un papel, y vas a hacer una lista de 10 recuerdos agradables, importantes de tu vida, el examen aprobado de la última carrera, el primer sueldo que tuviste, el primer hijo que tuviste, el viaje aquel tan bonito a no sé dónde, etcétera. Y luego otros 10, otra columna, otro papel, de otros 10 acontecimientos desagradables. Aquella vez que te insultaron, cuando te despidieron de tu trabajo, yo qué sé, lo que sea. Los tienes 10 y 10. Bien. Los clasificas. Coges los 10 agradables y ves en cada uno de ellos cómo te ves, cómo te viene el recuerdo. ¿Lo vives asociado, como si estuvieras pasándolo otra vez, o disociado? Si te despidió tú, bueno, estamos en los agradables. Si te tocó la lotería, ¿cómo lo ves? ¿Con los brincos que dabas y la alegría y la familia abrazándote y todo eso? ¿O lo ves desde fuera y decir, qué bien que me tocó la lotería, qué bien, qué suerte tuve desde fuera? ¿Cómo lo ves? Y asociado, disociado. ¿Ves qué porcentaje, cuántos hay más de asociados que de disociados o al revés? Luego entonces en los recuerdos agradables habrá una predominancia que no tiene por qué ser la misma que en los recuerdos desagradables, porque a lo mejor en los agradables predomina lo disociado, sí, vamos a decirlo así, me da igual, y en los desagradables predomina lo asociado. Podría ser. Bien, así obtienes cuál es tu tendencia natural en los agradables y en los desagradables, que puede ser también igual en los dos. Después, con los ejercicios que acabamos de hacer deprisa, ya lo hemos hecho deprisa, pero están fáciles de volver a repetir, simplemente cambiando la arena y la playa y el escenario por el escenario de donde tú, del recuerdo donde tú estabas en ese momento haciendo lo que fuera. ¿eh? Entonces, los desagradables que sean asociados de los 10 anteriores, los que hayan salido asociados, haces el ejercicio para pasarlos a disociados, y en los desagradables, en los agradables, me estoy liando, pero tú me estás entendiendo, en los agradables que te salieron disociados, pues trata de pasarlos a asociados. Lo primero es lo más importante, porque, mira, ¿qué es mejor? ¿Sufrir menos o gozar más? Sufrir menos. Entonces, lo más importante es que los desagradables los pases a disociados, pero que también es en segunda fila importante que los agradables de disociados los pases a asociados. No te va a salir a la primera, porque todo tiene una curva de aprendizaje, todo hay que aprenderlo, todo no viene nada del cielo por ciencia infusa, no, tienes que incorporarlo a ti por repetición. Yo lo tuve que hacer también. Yo no aprendí esto a la primera. No aprendí a hacer disociado y asociado a la primera. Me liaba. Y no me pongáis, por favor, en el WhatsApp. No me sale, José Luis, que no, no te va a salir si es que es normal que no te salga. Pero lo que yo quiero es que empieces a picar piedra, que empieces a reconstruirte, que empieces. Mira, creo que lo he dicho y lo diré, pero lo digo otra vez. No importa repetir ejemplos que son aclaratorios. Cuando al gran Miguel Ángel Buonarroti en el Renacimiento en Roma le encargó el Papa, le puso un bloque gigante de mármol delante y dijo, tienes que esculpir a Moisés, al patriarca Moisés. Y no sé si el Papa o quien fuera que le dijo allí, dice, tienes que hacer que ahí salga Moisés. Dice, no, Moisés está dentro. La gente le miraba. ¿Cómo que está? Sí, Moisés está ahí dentro. Pero hombre, esto es un bloque de piedra. Mira, yo lo único que voy a hacer es con el cincel y el martillo quitar lo que sobra, lo que no es Moisés. Y al final quedará
el Moisés. Bueno, pues algo de esto es parecido. Y claro, fue un martillazo, otro, seguramente miles, de esquirlas pequeñas, grandes, medianas, pasar lija, no sé cómo lo haría, pero a base de repetir consiguió